Contra el bullying, por eso trajimos a una especialista amiga de la casa, Melissa Ayer. Fuerte aplauso para recibirla, licenciada en psicología. Gracias. ¿Cómo le va? Bienvenida, licenciada. Bueno, Día Mundial contra el Acoso Escolar, una práctica que tiene muchos años, Sí. que se ha renombrado con esto de bullying, pero que está cada vez más presente, ¿o me equivoco? Sí, lamentablemente la estadística va incrementando de una manera significativa día a día, año a año. Uno lo puede ver en distintos contextos, desde el escolar, que es donde más lo viven los niños y los adolescentes, pero también lo vemos en la sociedad, lo vemos en los clubes, los vemos mismo en los sistemas familiares, que es desde donde parten los valores, Sí. ¿no? Desde donde parte el estilo comunicacional, cómo dirigirse al otro. Y muchas veces aquello que estaba circunscripto a un espacio, hoy se extiende a través de las redes sociales, además. Sí, Ese lamentablemente queda mucho más expuesto. Sí, y es todo el día, las 24 horas, Sí. este acoso tremendo. Digo, ¿por qué a veces parece que esperáramos a ciertas acciones resultados distintos? Y la verdad es que, ¿por qué si los adultos están en muchos casos así, los niños debieran actuar distinto, ¿no? Es que en la sociedad lamentablemente hay un nivel de violencia, de intolerancia, de fragmentación, de denigración del otro, que los chicos lo perciben, lo internalizan y lo llegan a naturalizar y después lo desplazan en los distintos contextos de los cuales son partes, hostigando al otro, Claro. estigmatizándolo por distintas razones, por una característica fisionómica, por una cuestión socioeconómica, Sí. por una característica de su personalidad. El tema es que queda el rótulo, queda el estigma y después se generaliza, porque frente a la mirada después del resto de los compañeros es el gordito, el flaco, el alto, Exacto. el bajo, el inteligente, el burro. Sí. Bueno, Y pues, esto- escuchamos mucho la linda, el lindo. Eso también, no solamente uno diría, uno a veces se queda con, no, nada más es hostigado el feo, el gordito, Sí. no. La linda, el Sí, 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 lindo, sí, el claro. alto, el flaco, el inteligente. Y lamentablemente esto después tiene un impacto, entendiendo que están en una etapa evolutiva de un alto nivel de No es un vulnerabilidad. chiste, no es algo que pasa, no es cosa de chicos. No. Tiene una consecuencia que, ¿cuál es? En primera instancia estamos hablando de una etapa evolutiva donde están desarrollando recursos de fortalecimiento, recursos de afrontamiento, sus recursos intrapsíquicos, su personalidad y fundamentalmente su autoestima, la autopercepción que tienen de su persona. Por lo tanto, la manera en que el otro se dirige hacia ellos los va a ir definiendo como persona. Y esa huella psíquica, que en el momento va a generar un gran impacto a nivel emocional, altos niveles de angustia, altos niveles de ansiedad, retraimiento social, lamentablemente. Sí, suicidio, tenemos que hablarlo también. Hay Eso. casos donde se llega a ese límite. Sí, lamentablemente hay casos, antes se hablaba más en el extranjero, pero lamentablemente Sí, sí. en nuestro país hoy en día se está dando. Totalmente, o pibes que explota por algún lado y ellos mismos se convierten en agresores de otros. Sí, después es la retroalimentación, Bueno, porque masacres aquí mismo, en Argentina, hace sí, algunos años, sí. en Estados Unidos, donde parece que sucedería cotidianamente, Sí. pero es así. ¿Qué rol cumplimos los padres? Porque hablamos siempre de los chicos, Sí. de los crueles que son los pibes. ¿Viste qué crueles que son los Sí. pibes? Dicen algunos. Sí, ya tenemos que Como- empezar a como si el observarnos pibe nosotros los viniera de- adultos. sí. 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 Bueno, a ver, esto es fundamental. Uno como adulto tiene que hacerse cargo. La primera herramienta que tenemos que transmitirle a los chicos es la comunicación. Cómo comunicarse, cómo transmitirse hacia el otro, qué valor darle al otro. Y cómo una determinada palabra que para un chico puede ser un chiste, Ujú. en la otra persona puede generar un daño emocional que, como dijimos, impacta en su autoestima y que puede generar inclusive síntomas a nivel psicológico muy significativos. Desde, como dijimos, un retraimiento social, un ataque de pánico, un trastorno de ansiedad, una resistencia a asistir al colegio. Sí, claro. Hay muchos casos donde hoy hay chicos que no quieren asistir al colegio porque realmente padecen el día a día, no por una cuestión académica, porque Sí. bueno, sabemos, ¿no?, que sobre todo los No, adolescentes se ve la sí, resistencia sí, por el está tema claro, del sí, sí. estudio,
No, acá estamos hablando por lo que tienen que vivir. Porque la van a ir a pasar mal, porque van a ser agredidos, porque muchas veces va a haber agresión física, Sí. inclusive como si la psicológica no fuera importante, que también lo es. ¿Está preparado el sistema educativo? Digamos, uno ve maestros desbordados, todavía a esta altura peleando por el dinero, digamos, por el sueldo, aulas superpobladas, situaciones violentas. Sí. No, no hay un sistema preparado. De hecho, en los colegios, sobre todo, ¿no? Pero bueno, en cualquier contexto donde esté inserto un niño o un adolescente, tendría que haber un espacio que le facilite a ese niño o ese adolescente poder expresarse, que también desde la familia y desde el rol de nosotros como adultos, inculcarle a ese niño o ese adolescente que tiene que hablar, que tiene que manifestar, que tiene que expresar. Porque si no también después todo eso que va viviendo lo va internalizando, va impactando en su desarrollo evolutivo a nivel emocional y psicológico, y puede llegar también a una instancia de sobreadaptación, de quedarse en una sumisión, e inclusive tomando como verdad absoluta el discurso del otro. Claro. Yo soy tal cosa como me Claro, dicen. entonces ese estigma lo incorpora. Entonces Tremendo, yo soy eso. Tremendo. Y eso después te impacta Sí, claro. el resto de tu vida, porque después es muy difícil salir de ese Totalmente. estigma. Lo que pasa en esta etapa, digamos, va a marcar la vida de los pibes. Por supuesto. Y después va a marcar su conducta, su desempeño en otra instancia académica, su desempeño en la vida social, y después su rol como adulto, y después, desde ese rol como adulto, lo que va a transmitir a la siguiente generación. Por eso era es una cuestión fundamental cíclica. el eslogan de la campaña que vimos recién: si no haces nada, sos parte. Me parece que dio ahí en el centro los adultos involucrados, autoridades, maestros y padres. Padres. ¿Estoy yo seguro de que mi hijo no se transforma en algún acosador en algún momento, o todo el tiempo, o en un espectador pasivo? También está el pibe que se queda, sonríe. Sí, pero que termina siendo parte de, y que retroalimenta, porque también hay que ver, por supuesto, en primera instancia, hay que estar muy presente y observando mucho y acompañando mucho el proceso de ese niño y ese adolescente, cómo vuelve del contexto al cual asiste, qué manifiesta. Por eso es fundamental la comunicación dentro del sistema familiar, que muchas veces por la vorágine en la que vivimos no se dan estos espacios. Sí, no, claro. La confianza es fundamental. Si hay un vínculo con los padres basado en la confianza, ese hijo o esa hija va a poder transmitir lo que le pasa y darle voz a esa persona, darle una entidad. Y darle identidad también a lo que le está pasando, porque también muchas veces pasa bueno, no, pero es una cargada, es un chiste, es cosa de chicos, y no, para esa persona no es, o sea, si lo está padeciendo, no es cosa de chicos, lo está padeciendo. Quizás en otra persona le puede afectar menos, sí, claro. Pero por supuesto, somos todos distintos, todos tenemos distintos niveles de vulnerabilidad, entonces hay que escucharlo, hay que darle un espacio. Totalmente, digamos, supongamos que al otro no le hiciera nada, ¿no? Supongamos que, no sé, pasa en una oficina con un adulto y qué sé yo. Digamos, la enseñanza es: no lo haga porque es de mala educación, es cruel, te para en un lugar donde humanamente perdés un montón de valores. Por eso esto, ¿no? Lo importante desde la primera infancia, los valores que como adultos transmitimos, que comunicamos, no solamente que comunicamos mediante la palabra, que comunicamos mediante nuestras acciones. Claro. ¿Y qué ven los pibes, digamos? ¿Ven un tipo que en una discusión de tránsito baja la ventanilla y le grita al otro, pensando negro, exactamente no lo sé mismo? qué, o se agarra a trompadas directamente, o se dejó de hablar por política con alguien? ¿No? No hay diálogo, no hay comunicación, no hay tolerancia, no hay respeto, hay una desvalorización constante hacia el otro, hay una denigración constante hacia el otro, hay mucha manipulación. Los chicos están observando ese tipo de sociedad y se están criando en esos contextos y después se comportan de esa manera. Y después, por supuesto, también hay que indagar qué está pasando con este chico que tiene la necesidad de estar hostigando, denigrando al otro. Totalmente. ¿Qué le está pasando en su sistema familiar? ¿Qué le está pasando personalmente? Entonces, también darle un lugar de escucha y de expresión a esa persona. Comprobadísimo que los pibes per se no hacen diferencias, no encuentran esas diferencias. Si no hay un caldo de cultivo, digamos, si no ven en la casa que a tal le dicen negro de M o garca o lo que fuere, digamos, si no están criados en ese ejemplo, no lo van a hacer.
Uno lo ve desde que son chiquititos, Sí, que tal cual. repiten discursos, que no tienen los recursos cognitivos para comprender lo que están Sí, tal diciendo cual. y lo repiten. Totalmente. De algún lado lo están incorporando. Totalmente, Entonces, bueno. uno como adulto tenemos que empezar a ser autocrítico y decir, bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo? Ujú. Y qué valores y qué educación estamos transmitiendo. Información, respeto y amor, nos quedamos con esas palabras. Fundamental. Que si no queremos de nosotros, dice Gran Pagani, ¿no? Gracias, gracias por No, venir. muchísimas